Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 4 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a ver tipología textual 4. Específicamente vamos a abordar los textos en inglés. Bueno, respecto al texto en inglés, considerando que en el examen de admisión es de poca extensión y corresponde al nivel básico de este idioma, en el contenido de las separatas de la PRE, lo que se busca es medir su capacidad inferencial para descifrar la información expuesta. Es decir, como nosotros seguramente hemos revisado, ¿no? Con versiones previas de los exámenes, cuando se presenta este tipo de textos en inglés, no es una presentación de contenido en inglés que responda a un nivel muy técnico o avanzado del idioma, ¿no? Lo que se busca es a partir de un contenido de nivel o de vocabulario accesible, básico, es fundamentalmente eso, ¿no? Medir la capacidad inferencial para poder descifrar la información expuesta y resolver entonces con éxito las preguntas que se plantean. ¿Cuál es la importancia de leer en inglés? Las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes en cuanto al aprendizaje del idioma inglés están centradas precisamente en la lectura de textos como material de estudio y de consulta para la obtención de conocimientos en las diversas disciplinas y posteriormente en su vida profesional. Es decir, nosotros debemos conocer el idioma inglés u otros, ¿no? Con el propósito de poder tener al alcance, ¿no? Información importante vinculada a la carrera profesional que nos interesa, de tal manera que vamos nosotros formándonos a partir de lo que se nos instruye en el aula, pero como es responsabilidad también del estudiante, vamos a tener la posibilidad de poder complementar esa información que se nos profesa en el aula a partir de contenidos especializados, y muchos de ellos tienen, digamos, una actualidad en función a que vienen en función a otros idiomas, ¿no? Un idioma básico, un idioma que tiene, digamos, mucha presencia, sobre todo en material bibliográfico, es, por ejemplo, en inglés. Entonces, a través de la lectura, en la interacción que establece el estudiante con el texto en inglés, hará que construya ideas, puntos de vista, mejorar el nivel de argumentación, mantenerse actualizado en los adelantos científicos, técnicos y sobre todo se aproxima a una cultura y visiones del mundo diferentes de las suyas. Efectivamente, es importante que en la vida universitaria, ¿no? Para poder acceder a información complementaria, ¿no? Y de última actualidad, los estudiantes conozcan otros idiomas. Un idioma importante en este caso es el inglés, que nos va a permitir no solamente acercarnos a experiencias, ¿no? Que se nos presenten en los libros, diferente a la que se profesa en el aula, ¿no? Es decir, información de tipo, digamos, científica, técnica, profesional en la que nos estamos formando, sino que además el conocimiento y la interacción justamente con este idioma, por ejemplo, el inglés, nos va a permitir también acceder
a una nueva cultura, ¿no? A partir de los textos, como ustedes saben, nosotros ingresamos o podemos ingresar a diferentes realidades, a diferentes culturas, poder conocerlas, comprenderlas y como sabemos, pues esto siempre es enriquecedor. Por lo que poseer la capacidad de procesar información en inglés, de comprenderla, interpretarla y sobre todo valorarla es de suma importancia y ese es el propósito que se pretende desde esta formación en la PRE. Bueno, el texto en inglés. Aquí se presentan algunos puntos claves sobre la relevancia de la lectura en inglés y cómo puede ser una herramienta valiosa para los estudiantes. Primero, desarrollo del léxico, ¿no? Nos enfrentamos frente a un texto en inglés. Bueno, si bien es cierto, podemos descifrar o entender gran parte del texto, seguramente por ahí habrá una palabra menos conocida, no conocida, y vamos a poder aplicar entonces ahí inclusive, ¿no? En otro idioma, como por ejemplo en inglés, el procesamiento de la inferencia, ¿no? Si nosotros hemos leído gran parte, ¿no? De un contenido, pero dentro de ese contenido hay una palabra, ¿no? Que de repente la desconocemos, no conocemos su significado, este significado podríamos inferirlo a partir de el resto, ¿no? De lo que se contiene en el texto. Entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo del léxico, es que a pesar de que es un nivel básico lo que se presenta, bueno, siempre podrá haber algunas palabras, ¿no? Que van a enriquecer lo que nosotros ya conocemos. Por otro lado, mejora de la comprensión lectora, ¿no? Siempre la práctica nos lleva a posicionar mejor lo aprendido. Entonces, la parte teórica, ¿no? Cuando hablamos de comprensión de textos, de habilidad verbal, no es muy amplia y lo que se dice teóricamente, digamos, es accesible, es fácil. La importancia, ¿no? de la práctica en la comprensión, ¿no? de textos radica en su aplicación. Porque, repito, la teoría en habilidad verbal es corta y si la escuchamos es bastante sencilla, comprensible. Lo difícil está en la aplicación, ¿no? Justamente de la misma. Y entonces nosotros haciendo una práctica continua, ¿no? Semana a semana a través de las separatas, ¿no? Que siempre se nos presenta textos en inglés, va a mejorar nuestro nivel de comprensión, va a mejorar nuestra destreza en el momento que desarrollemos la lectura, porque todo en la vida se garantiza a través de la práctica. Mientras que practiquemos, nosotros cada semana vamos a ir haciéndolo seguramente más rápido, no vamos a tener mayor destreza, no solamente en las lecturas en otro idioma, como por ejemplo los textos en inglés, sino en los mismos textos en español. ¿No? Porque cuando desarrollamos las preguntas, ¿no? Las preguntas y su desarrollo, sobre todo su respuesta, dependen de lo que se ha dicho en la teoría sobre la tipología de pregunta. Entonces, como decía hace un momento, en la clase lo que escuchamos como parte teórica es muy sencillo. Lo diferente está en la aplicación. Ahí es donde viene la experiencia, lo complejo, ¿no? El aterrizar exactamente el aprendizaje. Por eso esto es muy importante. Siguiente aspecto, aumento de la fluidez. Efectivamente, conforme estemos cada semana
¿no? Frente a textos en inglés, ¿no? Nosotros vamos a tener mayor fluidez en la comprensión, ¿no? Y obviamente esto también va a responder al nivel que nosotros manejemos, ¿no? Del mismo idioma, pero si tenemos un nivel básico, tranquilamente vamos a poder responder en este caso no solamente la comprensión, sino al desarrollo de las preguntas. Otro aspecto que nos facilita el texto en inglés, exposición a la cultura y contexto. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Así como cuando abrimos cualquier libro y nos lleva a horizontes no diferentes, insospechados que se ha planteado el autor. Bueno, imagínense que podamos leer contenidos en otro idioma. Se supone que el autor, ¿no? De ese contenido, de ese idioma, plantea una historia o su punto de vista, si es un texto argumentativo, desde su visión, desde su cultura, desde su idiosincrasia, desde lo que ve reflejado, desde su sentir. Entonces, enfrentarse a este tipo de textos en otro idioma, además de la información actualizada que podamos tener sobre algo, es un ingreso, ¿no? A otra cultura, a otro contexto, a otra forma de pensar, y eso siempre será enriquecedor. El texto en inglés también permite habilidades analíticas, ¿no? ¿Por qué permite habilidades analíticas? Porque como les decía hace un momento, podría ser que en la lectura nos encontremos frente a una palabra, quién sabe, no todo lo hemos comprendido porque es básico, pero por ejemplo, ahí hay una palabrita que no la conocemos. Nosotros vamos a poder cerrar ese espacio, ¿no? Ese bache que encontramos en función a esa palabra que no la desciframos a partir, por ejemplo, del análisis de todo el resto. Vamos a poder hacer una inferencia, una deducción respecto a lo que dice antes y respecto a lo que dice después, de donde está ubicada esa palabra que desconocemos su significado y tranquilamente vamos a poder tener una mejor comprensión del texto. Entonces, cuando hablamos de habilidades analíticas, nos permite, entre otras cosas, poder aplicar este sentido de la inferencia, ¿no? Este sentido de cierre de aquel bache que tenemos en la lectura y es posible cerrarlo gracias a que hemos comprendido gran parte del mismo. Entonces vamos a poder hacer un análisis e inferir lo que significa alguna palabra que nos es ajena. Por otro lado, los textos en inglés nos dan la preparación necesaria para exámenes y evaluaciones. Efectivamente, cada semana tenemos, ¿no? Algunos textos en inglés, por lo menos uno en la separata C, y esta práctica, esta vinculación con estos textos en inglés va a permitir que ustedes mismos se vayan midiendo, ¿no? Sepan qué tan bien están, ¿no? En el manejo del inglés en un nivel básico o qué tan mal están también podría ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos permite prepararnos semanalmente, sobre todo en las separatas, medir cómo van nuestros aciertos en este tipo de textos y con ello prepararnos fundamentalmente para el examen, ¿no? En donde bueno, ya en el examen, en ningún caso, sea en español o sea en inglés, no vamos a poder tener acceso a ¿no? A un diccionario, a una traducción, cosa que sí podemos hacerlo, ¿no? En las separatas previas, en las separatas de clase. Entonces, esto va a ser muy importante. Por otro lado, los textos en inglés también son un estímulo a la creatividad y la imaginación, debido a que, como les decía, cada autor nos plasma su punto de vista desde la cultura, desde la idiosincrasia que tiene el autor,
¿no? De un texto en inglés que podría ser nativos de repente de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, em, no, decimos que estimula la creatividad y la imaginación porque dado que nos plasma en el contenido una realidad, una cultura ajena, diferente a la nuestra, o de repente se nos plasma una descripción de escenas, ¿no? Experiencias, realidades diferentes a la de nosotros, bueno, eso es un estímulo importante para nuestra creatividad e imaginación, porque conforme vamos leyendo, lo que comúnmente ocurre es que vamos imaginándonos esa pintura, esa escena, esa situación que en este caso el escritor va dando cuenta, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que nos pasa cuando estamos frente a una obra literaria, que nos está dando cuenta del escenario, donde se nos da características del personaje. Bueno, imagínense, ¿no? Un texto en otro idioma plasma obviamente realidades vinculadas al autor, ¿no? Y por lo tanto, ajenas de repente a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, pero a partir de una lectura detenida nos va a permitir que vayamos imaginando, recreando en nuestra mente esos escenarios que son ajenos a nosotros respecto a las vivencias, respecto a las experiencias, pero que a partir de una lectura nos permite conocer obviamente situaciones importantes. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a pasar al desarrollo de la separata y vamos a comenzar entonces en el desarrollo de la separata con el primer texto que se nos presenta ahí, el texto de ejemplo. Vamos, por favor, leyendo este primer texto de ejemplo y vamos resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos entonces contestando, resolviendo este primer texto en inglés y la primera pregunta que se nos presenta es ¿cuál es el tema que se desarrolla en el texto? La respuesta es, por favor, en micro. Nos preguntan acá, la C, me dicen por ahí. Las células humanas básicas. A ver, la C no sería, me dicen la E. No. A ver, una mayor precisión. No es La la D. C. La D de dado, ¿no? De manera concreta, específica. ¿De qué trata el texto? Bueno, de la unidad básica de la vida, ¿no? ¿Cuál es esta unidad básica de la vida? La célula, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir, ¿no? Lo que nos dice, ¿no? En la C, las células humanas básicas, no, acá fundamentalmente nos habla de una unidad básica, ¿no? Fundamentalmente concentrada en lo que es la célula, ¿no? Entonces, centralmente y específicamente es de dado. Muy bien, pregunta número 2. Ok, la palabra, ¿no? Que está ahí resaltada, no perform, puede sustituirse por, La A. en este caso nos dice alternativa A. A ver. A ver, ¿hay alguna otra alternativa? Si nos dice que cada tipo de célula tiene fundamentalmente una función diferenciada. En este, ok, entonces estamos hablando, no sería la A porque la A sería ejecución, ¿no? De ejecutar. Acá nos está diciendo el texto que cada tipo de célula no es diferente y por lo tanto realiza una función distinta, ¿no? Entonces, no se nos habla de ejecutar, sino de eso diferenciado que tiene, de eso específico. Entonces, ¿cuál sería la palabra que mejor calza? Algo particular que es diferenciado, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes, somos La E. alternativa E sería, ¿no? Si cada tipo de célula es diferente y realiza una función distinta, ¿no? Cada célula pues tiene su particularidad, ¿no? Es originaria, tiene su característica individual, su procedimiento,
¿no? Sus funciones, ¿no? Diferenciadas. Sería entonces alternativa E. Muy bien. En la pregunta 3, sobre las células cerebrales, podemos inferir que, podemos deducir que. La A. Muy bien, alternativa A. Los pensamientos tienen pues una base, digamos, orgánica, ¿no? Eh, Acá hay que tener en cuenta también que tenemos miles de millones, ¿no? De diminutas neuronas que justamente nos ayudan a pensar, ¿no? Entonces acá eh, la respuesta que más se ciñe a lo que nos dice el texto sería efectivamente alternativa A. En la pregunta 4, ¿es incoherente afirmar que los cuerpos humanos son organismos simples porque? La D. Muy bien, D de dado. Están compuestos por muchos tipos diferentes de células que realizan distintas funciones. Bueno, esto es incoherente, ¿no? Los seres humanos están compuestos de células. Eso sí es correcto. Ahora, en el cuerpo humano existen muchos tipos diferentes, en este caso, de células que, como hemos respondido ya en la anterior pregunta, no tienen funciones específicas. Por lo tanto, tenemos de dado. En la pregunta 5, si solo existiera un tipo de célula, es posible que. La E. Muy bien. Entonces, en esa situación hipotética que nos plantea la pregunta, nos llevaría a la respuesta E. Entonces, la complejidad del cuerpo humano no existiría, ¿no? Ahí en el cuerpo humano encontramos millones de células de diferentes tipos que realizan distintas funciones, ¿no? Si nos ubicamos en lo que nos plantea la pregunta, ¿no? Solo existiera un tipo de célula, o sea, que hace una función específica, entonces no tendríamos, ¿no? En términos reales, la complejidad, ¿no? Que tiene fundamentalmente el cuerpo humano gracias a esta diversidad de células. Y por eso tenemos alternativa E. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces a la sección B. Tenemos acá el primer texto, texto número 1. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Es un texto mixto, ¿no? Debido a que hay texto y hay imagen y por lo tanto hay que estar muy concentrados también en la parte gráfica. Adelante.
Cierren su micro, por favor.
Muy bien, vamos a ver la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es la intención principal del autor? La D. De dado. A ver, revisamos un poquito. Acuérdense que habíamos indicado que cuando tenemos este tipo de pregunta por intención del autor, ¿se acuerdan que habíamos dado una recomendación de quedarnos con la primera palabra, ¿no? Que era un verbo, y a partir de ahí va a ser más efectivo que nosotros lleguemos de repente a la respuesta correcta, porque lo primero que tenemos que fijarnos en relación a la intención del autor es que va en línea con el verbo. ¿Qué es lo que ha hecho el autor? ¿No? Y después que nosotros lleguemos a verificar si el autor lo que ha hecho es demostrar, comparar, refutar, rebatir, ¿no? Bueno, ya lo chequeamos con el resto de la información. En este caso, a ver, revisamos por favor, ¿cuál sería la intención del autor? Primero ubíquense en el verbo. ¿Qué está haciendo el autor a lo largo de todo el texto? Demostrar, fundamentalmente compara, refuta, ¿no? Cuestiona, ¿no? Las interpretaciones, ¿no? Rebate, es decir, contradice, ¿no? O refuta la idea de, bueno, que sigue a continuación. ¿Qué es lo que hace en esencia? La B. B de bueno, a ver, no sería. La E. La E. No, en este caso es alternativa A, ¿no? ¿Cuál es la intención principal del autor? Demostrar que la negación del lenguaje a los chimpancés es coherente con la teoría evolucionista de Darwin. Fíjense, primero demuestra cómo los malentendidos establecen el Big Bang del lenguaje, ¿no? Paradoja en la evolución del hombre a partir del chimpancé. Luego vemos que advirtiendo cómo debe verse la evolución, ¿no? Cómo debería en todo caso proyectarse, no verse la evolución, insinúa pues la inexistencia de la incoherencia, ¿no? Entonces, la intención principal del autor, ¿no? Su propósito es demostrar, ¿no? Que la negación del lenguaje a los chimpancés es coherente con la teoría evolucionista de Darwin. Lo que no está haciendo de manera principal, no es comparar la versión modificada del planteamiento teológico de la gran cadena evolutiva de las especies, o sea, hacia eso no se orienta el texto, ¿no? Tampoco refuta o contradice las interpretaciones teleológicas de la teoría de Charles Darwin sobre el origen de las especies. En eso no se centra, ese no es su objetivo, esa no es su intención principal. Tampoco rebate o contradice la tesis evolucionista que contiene la disposición de las especies en una única jerarquía lineal. Para nada es su objetivo eso, ¿no? Que lo puede referir como parte, ¿no? De su argumentación,
no es una cosa y que se concentre y que la intención principal sea esa, tampoco es. Y menos la E, refutar o contradecir la idea de que todos los seres humanos descendieron del chimpancé y del simio directamente. En eso no se concentra. La intención principal del autor es alternativa A. En la pregunta 2 dice, la expresión Big Bang alude a la... B. C. La C. Alternativa C, a la repentina aparición del lenguaje en el tránsito de chimpancé hacia el hombre. Efectivamente, de la frase, ¿no? De la frase que dice, donde esperaríamos un cambio gradual, nos encontramos con un Big Bang. Bueno, obviamente esta frase relativo al origen del lenguaje, ¿no? Entonces, se advierte que Big Bang es lo apuesto a cambio, en este caso, gradual. Entonces, acá, cuando nos dice la expresión Big Bang alude a la, bueno, repentina aparición del lenguaje en este tránsito del chimpancé hacia el hombre. Muy bien, pregunta número 3. Se infiere que la negación de la paradoja implica que el origen del lenguaje se sitúa en... Dado. Dado no es, y creo que dijeron enano tampoco. La AMI. Alternativa A. La rama evolutiva que se separa de la de los chimpancés. Efectivamente, la paradoja se supera con la teoría correcta. Entonces, si el lenguaje es exclusivo del Homo sapiens, entonces implica pues que solo evolucionó en el ancestro, en el antepasado de esto. Y bueno, ello habría ocurrido pues cuando se apartó efectivamente de la rama evolutiva de los chimpancés. Por eso tenemos alternativa A. En la pregunta número 4 nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con la versión modificada de la teoría de la gran cadena evolutiva? La C. A ver, revisamos un poquito. Dado. Dado sería, ¿no? En el proceso evolutivo, los primos, no muy lejanos, tienen un ancestro. Claro, según la teoría de la gran cadena evolutiva, la evolución se da en una escala gradual y lineal, no solamente gradual, sino lineal. Por lo tanto, no existirían, pues, los primos lejanos en la cadena evolutiva. En la pregunta 5 nos dice, si algunos advirtieran una paradoja en el origen del lenguaje, entonces... La. Vale, no. A ver, revisamos, por favor. La E. Estarían basando, no.
Acá nos están poniendo en una situación, ¿no? Si algunos advirtieran una paradoja, una contradicción en el origen del lenguaje, entonces, La D. ¿no? Sería la C, La C. claro. En ese contexto que prácticamente lo está planteando en la pregunta, si algunos advirtieran una paradoja, ¿no? Si se diera a conocer una contradicción en el origen del lenguaje, entonces, bueno, ahí en esa situación tendríamos C. Entonces se apoyarían en la versión distorsionada de la teoría evolucionista de Darwin, de darse esa postura. Y es que para los que mal entienden a Darwin, negarle el lenguaje al chimpancé implica que este pues apareció cual Big Bang, ¿no? En el hombre. Entonces, una paradoja en este caso en la evaluación, en la evolución, ¿no? De lo que en la evolución del hombre sería lo que se nos plantea. Entonces, dado el contexto, la situación que nos plantea la pregunta, tendríamos como respuesta alternativa C. Bueno, esta ha sido una lectura un poco más compleja, ¿no? Que se nos plantea ahí inclusive con algunas gráficas de apoyo. Pero bueno, vamos ahí viendo dentro del desarrollo de los textos, ¿no? En diferentes temas. A veces la temática, ¿no? La temática, ¿no? Genera un poco la complejidad también del texto, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos acercando en todo caso a nuevos temas que en todo caso eh, nos hacen en todo caso pensar mejor, ¿no? En torno a cómo se plantean las preguntas y dentro de cómo se plantean las preguntas, cuál sería la lógica en el desarrollo de las respuestas. Muy bien, vamos al texto 2. En el texto 2 tenemos textos dialécticos, ya sabemos, textos dialécticos, texto A, texto B. Son textos que están separados por el subtítulo de texto A, texto B. Ni bien comenzamos la lectura, hay que identificar el tema polémico que está al costadito de la postura del autor, ¿no? Como les digo, el autor va a decir, sí, estoy de acuerdo con, ahí está el tema, ¿con qué está de acuerdo? ¿No? O no estoy de acuerdo con, ahí está el tema. Y en adelante, una vez que hayamos identificado el tema, luego hay que ir subrayando cuáles serían esos argumentos, ¿no? Importantes, y con este desarrollo que vamos haciendo, ni bien leemos, bueno, nos ayudamos bastante en el tiempo, ¿no? Muy bien, chicos, leemos y resolvemos texto 2. Adelante.
Muy bien, vemos entonces la primera pregunta de estos textos dialécticos y nos dice, en el texto dialéctico el tema de debate es... La D. Muy bien, alternativa D de dado. Los efectos, en este caso, de las artes marciales, ¿no? Ahí en los textos se debate las consecuencias que se pueden derivar a partir de la práctica de las artes marciales. En la pregunta 2, en el Dado. texto A, el vocablo conocida connota. La C. La C. Muy bien. Alternativa C, práctica. Y es que ahí en el texto la palabra conocida, bueno, se refiere a la práctica de las artes marciales por parte de los niños. Muy bien. Pregunta número 3. Se infiere que para el autor del texto A, una persona que no practica artes marciales. La E. Muy bien. Se estaría privando de mejorar su salud. Efectivamente, a partir de las ideas del texto A, se entiende que una persona que practica artes marciales favorece su salud. En ese sentido, pues si una persona no practica, ¿no?, artes marciales, bueno, se estaría privando de eso fundamentalmente, ¿no?, de mejorar su salud. En la pregunta número 4, ¿es incompatible con el texto B afirmar que la práctica de las artes marciales? La La E. E. Muy bien. ¿Resulta ser privativa de la población adulta? Bueno, esto es incompatible. Ahí en el texto B se afirma, no, que en este caso también no pueden practicar artes marciales. Muy bien, y la pregunta número 5, desde el razonamiento del autor del texto B, si un niño practicara karate o judo, entonces, La A. La alternativa A, estaría deteriorando su salud y su cuerpo peligrosamente. Efectivamente, para el autor del texto B, cualquier arte marcial produce daños en la salud humana por su carácter, ¿no?, según lo reporta, agresivo. Ok, chicos, muy bien, vámonos rápidamente al siguiente texto, texto 3. Adelante.
Muy bien, chicos, por favor les pido que tomen nota de las claves de este texto número 3, pregunta 1, respuesta casa, pregunta 2, respuesta bueno, pregunta 3, respuesta casa, pregunta 4, respuesta casa y pregunta 5, respuesta dado. De la sección C, el passage en inglés. Tomen nota, por favor. Pregunta 1, respuesta avión. Pregunta 2, respuesta bueno. Pregunta 3, respuesta bueno. Pregunta número 4, respuesta avión. Y pregunta número 5, respuesta casa. Muy bien, chicos, les agradezco por su atención. Nos encontramos la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, Miss. Cuídese. Chao, chicos. A ver, revisamos los textos para posicionar mejor el aprendizaje. Un fuerte abrazo para todos.